a poner nuestras cargas, aquello que no podemos resolver, aquello que no podemos hacer, aquello que no podemos controlar, lo depositamos en tus manos, Señor. Amado Dios, nosotros reconocemos que solo tú eres bueno y por lo tanto te compadeces de nosotros. Pongo en tus manos estas peticiones de oración, estas necesidades de tu pueblo, para que tú las bendigas, Señor, para que tú puedas, Señor amado, traer la respuesta a tu pueblo y así poder testificar de tu poder. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. En medio de nuestra aflicción siempre Dios tiene todo bajo control. Así que descansemos, que Dios nos ha escuchado esta noche. Amén, hermanos. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 7. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo número 1. La palabra de Dios nos dice: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente sino en secreto. Por esto las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, la semana pasada que finalizamos el capítulo número 6, donde se nos describió la quinta señal en la que Jesús se había revelado o autorrevelado a aquella multitud como el pan de vida que descendió del cielo. Ahora en este capítulo número 7 nos disponemos, hermanos, a iniciar una nueva sección dentro de este evangelio. Y esta sección del capítulo 7 tiene como telón de fondo la fiesta de los tabernáculos, o como acá se lee, la fiesta de las enramadas. Para entender, hermanos, qué era la fiesta de los tabernáculos, es importante mencionar que el Evangelio de Juan utiliza las fiestas judías como telón de fondo para describir o acentuar gestos, acciones o palabras de Jesús, enfatizando su superioridad sobre la religión judía. Eso nosotros ya lo vimos, por ejemplo, cuando allá en el capítulo número 2
estuvimos hablando acerca de la fiesta de la Pascua, que es una de las 3 grandes fiestas de peregrinación judía. En esta ocasión, hermanos, nos encontramos con otra fiesta importante dentro del judaísmo, que es la fiesta de los tabernáculos, o las fiestas de Sukkot, o la fiesta de la cosecha, como también se conoce. ¿Por qué se conoce esta fiesta como la fiesta de la cosecha o como la fiesta de los tabernáculos? Bueno, en primer lugar, vamos a recordar algo. Dentro del judaísmo existían 3 grandes fiestas de peregrinación, donde era obligación que todo judío varón debía de subir a Jerusalén para celebrar al menos una de esas 3 fiestas. Una de esas fiestas era la fiesta de la Pascua. Otra de esas fiestas era la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Y la tercera fiesta a la que todo judío varón mayor de 20 años debía de ir a Jerusalén era la fiesta de Pentecostés. Pero ¿cómo es que se celebraba esta fiesta? Bueno, en la Biblia, hermanos, específicamente en el libro de Éxodo, lo que nosotros encontramos es una descripción de un mandato que Dios le entrega a Israel para recordarle a su pueblo la gratitud que debe de existir siempre en ellos. Recordemos que la sociedad judía era una sociedad agrícola, y por lo tanto el agradecimiento a Dios se expresaba con acciones concretas, como el hecho de ofrecerle al Señor las primicias de la cosecha. Como lo que se entregaba en esta fiesta eran las primicias de la cosecha, es que se le dio a esta fiesta la fiesta de la cosecha. Así se encuentra descrito en el libro de Éxodo, hermanos. Pero en ese marco de celebración, lo que sucedía era que la gente iba a los campos y levantaba una especie de enramada hecha, hermanos, con hojas, con palmeras. Eso era una enramada. Y la gente, hermanos, como tenía que cosechar, tenía que pasar ahí esperando toda la cosecha, y por lo tanto no regresaban a su casa, sino que prácticamente se mudaban a ese lugar en tanto que levantaban la cosecha. Entonces los judíos hicieron una conexión entre la fiesta de la cosecha y algo que había ocurrido en el libro de Éxodo. Y era que ellos dijeron, bueno, el hecho que ahora nosotros estemos levantando una cosecha nos debe también hacer recordar que nuestros antepasados anduvieron peregrinando en el desierto, y obviamente ellos no tenían una tierra para sembrar en el desierto, y mucho menos para cosechar, sino que andaban en tiendas, andaban en lugares de habitación que eran temporales. Así que esas enramadas que hacían en el campo, poco a poco los judíos la conectaron con esta fiesta de las cosechas, y llegó un punto, hermanos, en que esa costumbre de levantar enramadas prevaleció más sobre la fiesta de la cosecha, y por eso es que la gente la conocía como la fiesta de los tabernáculos, que era una conexión muy íntima entre la gratitud que el pueblo tenía que expresarle a Dios con la primicia de las cosechas, y también recordando que un día sus antepasados no tuvieron campos sobre los cuales sembrar y por lo tanto cosechar, que tampoco tuvieron una vivienda fija, una morada fija, y por eso es que ellos levantaban esas enramadas. Normalmente esta celebración, hermanos, se comenzaba a celebrar en el 15º día del 7º mes del calendario hebreo, que equivale más o menos para nosotros entre septiembre y octubre, más o menos. Es en ese periodo de tiempo donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Hay que recordar que el calendario hebreo
es distinto a nuestro calendario. Entonces hay como una pequeña variación. A veces se celebra en septiembre, a veces en octubre. Pero el hecho, hermanos, es que durante una semana los hombres especialmente hacían su enramada y prácticamente pasaban la noche durmiendo esa semana en la enramada. Pero en el octavo día de la celebración, los varones le pedían a Dios que bendijese con la lluvia para que sus cosechas tuvieran el punto exacto sobre el cual ellos pudieran disfrutar de esas bendiciones. Pero eso precisamente, hermanos, es lo que los hermanos, específicamente los varones, los hermanos de Jesús, se disponen a celebrar. Y dice el versículo número 1, que fue con el que comenzamos la lectura, dice: algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, dice, y no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Es interesante que este versículo 1 del capítulo 7 comienza revelándonos de entrada cuál era la intención de los judíos en relación a Jesús. La intención de los judíos era que andaban buscando una oportunidad para matarlo. Al llegar a este punto, uno se pregunta: ¿cómo es que esta gente que era tan religiosa y que se disponía a darle gracias a Dios por la cosecha y a pedirle que les diera un buen invierno, cómo es que al mismo tiempo esa misma gente que con ese espíritu religioso se disponían a recordar los favores de Dios, al mismo tiempo estén albergando sentimientos de odio y de muerte hacia una persona? Cuando pensamos en esto, sería tanto, hermanos, como que nosotros un día domingo nos dispongamos a celebrar la cena del Señor y todos venimos, hermanos, con una actitud de humildad, con un espíritu quebrantado, con un espíritu humillado, que es como debemos de venir a la casa del Señor. Pero resulta ser que a la vez que estamos pensando en nuestra gratitud hacia Dios, estamos pensando en hacerle mal a nuestro prójimo, o venimos con actitudes que son contrarias al espíritu de las Escrituras. Cosas como esta. ¿Cómo puede haber, hermanos, gratitud a un Dios que, dicho sea de paso, es el Padre de Jesús, y al mismo tiempo pretender matar o asesinar al Hijo del Dios al que desean darle las gracias? Eso es inconcebible. Pero es algo que se puede dar, es algo que puede ocurrir. Y aprovecho para decirle esto a usted, porque no se vaya a extrañar que de repente usted venga y se encuentre aquí con gente, o en cualquier otra iglesia, que venga con un supuesto espíritu de adoración, con una supuesta actitud de reverencia a Dios, pero aquí mismo esté teniendo actitudes anticristianas, esté teniendo actitudes de murmuración, esté teniendo actitudes de odio o de desprecio hacia los hermanos o hacia las hermanas. Entonces eso no es de sorprendernos, porque el diablo siempre anda sembrando cizaña donde hay trigo. La diferencia es que el trigo se conoce por su fruto. La cizaña, aunque parece que es trigo, se distingue por una cosa, y es que la cizaña no puede dar trigo, no puede dar fruto. Entonces eso es interesante notarlo. Entonces dice el verso 1 que Jesús no tenía ningún interés de ir a Judea, porque allí los judíos buscaban oportunidad para matarlo. Hay que entender ese versículo. No era que Jesús tuviera miedo de ir a Jerusalén. No era que Jesús se anduviera escondiendo de los líderes religiosos por temor. No, sino, como lo vamos a ver más adelante, todavía no era el tiempo.
No era el tiempo en el que Él sería sacrificado y que posteriormente ascendería a los cielos. Por eso dice el versículo número 2: faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Nosotros, hermanos, vamos a encontrar en este capítulo 7 y parte del capítulo 8 al menos 4 momentos: antes de la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, en medio de la fiesta de los tabernáculos y en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esos 4 tiempos o esas 4 estaciones las vamos a encontrar en todo este capítulo 7 y en parte del capítulo 8. Pero ahora, hermanos, solamente nos corresponde ver el antes de la fiesta de los tabernáculos, que se encuentra desde el versículo 1 al 9, y en la fiesta de los tabernáculos, que se encuentra en el versículos del 10 al 13. Pero sigamos más adelante. Dice el verso 3: así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías de salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Quiero que usted note, hermanos, lo que los hermanos de Jesús le están diciendo. Hasta este punto, lo que nosotros sabíamos acerca de los hermanos de Jesús o de la familia de Jesús era algo positivo. Por ejemplo, si usted me acompaña al capítulo 2 de este mismo evangelio de Juan, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum. Vea quienes le acompañaban: con su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Quiénes conformaban el grupo de Jesús en un primer momento? Ahí lo dice: la madre, sus hermanos y sus discípulos. Y esto ocurrió después de las bodas de Caná en Galilea. ¿Cómo es que ahora los hermanos de Jesús, y específicamente los varones, están guardando distancia de él? ¿En qué momento se produjo el rompimiento? Lo que sucede es que Jesús ha dicho que para tener la vida hay que comer su carne y beber su sangre. Y eso para un judío era motivo de escándalo, era algo en lo que ellos se encontraban tropiezo. Y ahora los hermanos de Jesús están teniendo a su hermano mayor como un loco, como una persona que trae descrédito y vergüenza a la familia. Ahora entonces ellos se desmarcan de Jesús, pero no solamente se están desmarcando, sino que de forma irónica, de forma sarcástica, se están dirigiendo a él. Pero quiero demostrarle otra cosa que es importante. Con las palabras que los hermanos de Jesús le están diciendo al Señor, se cierra la versión de las tentaciones hacia Jesús en este evangelio. Y vamos a ver por qué. Usted sabe que cuando Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio, si ordenamos los relatos, las cosas ocurrieron de la siguiente manera: hubo el bautismo en agua y después el Espíritu Santo trasladó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se recuerdan de eso, amados hermanos? Ahora, si usted recuerda las 3 tentaciones, usted va a conectar con las tentaciones que se le han presentado a Jesús en este evangelio de Juan. Vamos a comenzar con la primera. En la versión del evangelio de Mateo, la Biblia dice que el tentador se le acercó a Jesús y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que ¿qué? Que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, si usted recuerda el capítulo 6, la multitud que había disfrutado de los panes y los peces
el día anterior le están demandando a Jesús que también le siga dando pan, como el día anterior. La misma multitud le dice a Jesús: Moisés le entregó a nuestros padres maná, ¿tú qué señal haces para que creamos en ti? Ahí encontramos la primera versión de la tentación en el Evangelio de Juan. La versión de Juan de convertir el pan o de hacer que Jesús provea pan, que haga pan. Lo mismo que había ocurrido en el Evangelio de Mateo. Pero ahora veamos otra de las tentaciones, hermanos, que aparecen en este Evangelio de Juan y que se encuentra también de alguna manera relatada en el Evangelio de Mateo, es que dice que Satanás llevó a Jesús a una montaña muy alta y ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré, ¿si qué? Si postrado me adorares. Entonces, ¿qué le está proponiendo Satanás a Jesús? Jesús, yo te hago rey ya, sin necesidad de ir a la cruz, sin necesidad de sufrir el desprecio, el vituperio de la gente. Solamente dobla tus rodillas y adórame, pero yo te hago rey ya. Recordemos ahora el Evangelio de Juan. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué quiso hacer la multitud con Jesús? Lo quiso hacer rey, porque la multitud dijo: un rey así nos conviene, un rey que nos dé pan y nos dé pez nos va a convenir. Así que dice la Biblia, y eso lo estudiamos ya en el Evangelio de Juan, que la gente quería hacer ya rey a Jesús, pero Jesús se escondió, se les escapó, porque supo que su intención era que la multitud lo quería convertir en rey ya, igual que el tentador en el desierto. Pero la tercera tentación es la que se encuentra aquí en labios de los hermanos de Jesús, y nuevamente la vamos a conectar con la tentación en el desierto. La Biblia dice que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Y dónde se encontraba el templo? En Jerusalén, donde había mucha gente. Y Satanás, hermanos, le dijo a Jesús: mira, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, revélate, tírate hacia abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuál era la propuesta de Satanás? Jerusalén está llena de gente. Imagínense eso, hermano, Jerusalén llena de peregrinos, llena de hombres, de ciudadanos, y de repente ven a Jesús en el pináculo del templo, en la cornisa del templo, que se lanza hacia abajo, y de repente vienen los ángeles y agarran a Jesús. Eso iba a ser una revelación que inmediatamente iba a suponer la proclamación de Jesús como Mesías de Israel. ¿Y qué es lo que le están proponiendo los hermanos de Jesús? Nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Eso es lo que estamos leyendo en el versículo 4. Nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Los hermanos de Jesús le están diciendo: revélate en Jerusalén, haz tus obras ahí para que tus discípulos crean en ti. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿había venido Jesús para ser rey? ¿Sí o no? ¿Había venido o no había venido? Claro. Cuando Pilato le pregunta a Jesús: mira, ¿eres tú acaso rey? Jesús responde: si para esto he nacido. Pero ¿por qué cuando la gente lo quiere hacer rey,
Jesús lo rechaza. Jesús había venido para revelar al Padre a través de él. Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué ahora que los hermanos de Jesús le están diciendo, sube a Jerusalén y date a conocer allá, revélate, haz obras para que tus discípulos crean en ti? ¿Por qué no lo hace? Él ya lo dijo anteriormente en el capítulo 5. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ese es el interés, hermanos, de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Entonces vea, la tentación no solamente puede venir por parte de Satanás. El diablo puede utilizar a nuestra propia familia para desviarnos de la voluntad de Dios. El diablo puede usar a los seres que más amamos. El diablo puede usar incluso a las personas que nos estiman, incluso, hermanos, a las personas que nos aman. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Pedro. Cuando Jesús reveló y dijo que lo que le esperaba en Jerusalén era la muerte, Pedro, hermanos, sacó su corazón, reveló su corazón muy humano y le dijo: Maestro, que nada de esto te acontezca a ti. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús a Pedro? Gracias, Pedrito, porque siempre te acuerdas de mí. Qué buena gente, que tú siempre me defiendes. ¿Fue eso lo que le dijo Jesús a Pedro? No, lo que Jesús le dijo a Pedro fue: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús era sincero. Lo estaba diciendo con buenos sentimientos. Pero si Jesús hubiera obedecido o hubiese inclinado su voluntad a la sugerencia de Pedro, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ninguno de nosotros hubiésemos sido perdonados en la cruz. Entonces vea algo, hermano. La tentación puede venir de las personas que más nos aman y nos pueden desviar del curso de camino. Por eso es que dice el versículo número 5. ¿Cuál era la verdadera motivación de los hermanos que se están dirigiendo a él de forma tan sarcástica y con una intención equivocada? El verso 5 lo dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Que hay un conflicto entre dos tiempos. El conflicto del tiempo de los hermanos de Jesús y el conflicto de su tiempo, que era la voluntad de Dios. Uno puede saber que algo es la voluntad de Dios, pero cuando uno hace algo fuera del tiempo de Dios, está en contra del tiempo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede, por ejemplo, haber recibido un llamado genuino al ministerio. Dios lo llamó y Dios le ha dicho que usted será un ministro de Jesús. Pero la gente tiene la idea equivocada que cuando Dios llama a alguien al ministerio, al día siguiente ya Dios le va a tener lista una iglesia, un ministerio, y la gente de una sola vez lo va a reconocer como ministro de la palabra. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que hay un tiempo de formación en donde Dios, en el silencio, a través de las cosas pequeñas, va labrando a la persona que Él va a utilizar para sus planes. Durante ese tiempo, Satanás va a venir
para tratar la manera de apresurar aquello que ya la persona sabe que es la voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, donde hay personas que se apresuran a dar ese paso y dicen: bueno, si yo sé que Dios ya me llamó al ministerio, entonces ¿por qué no comienzo mi obra? ¿O por qué no agarro este grupito de personas que me dicen que yo predico bien, que tengo carisma para hacerlo, y entonces monto una iglesia? Y siempre hay rotos para un descosido, hermano. Gente que le dice a otra persona: no, si es que usted predica bien, si es que usted es un gran siervo de Dios, si es que a usted como Dios lo usa. Pero lo que no sabe esa persona es que detrás de esas palabras está el mismo diablo tratando la manera de acelerar algo que Dios lo lleva en un tiempo, en un propósito. Y ahí, hermanos, las personas pueden cometer graves errores. Conozco personas que, como ya le dije, dividen el cuerpo de Cristo. Lo que hacen es: sí, yo sé que Dios me ha llamado, y probablemente Dios sí lo llamó, pero se está saltando el tiempo de Dios. No era su tiempo. ¿Y qué sucede, hermanos, si usted se salta el tiempo de Dios? Que echa a perder todo lo que Dios ha comenzado en usted. Entonces, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y Jesús, hermanos, tenía el poder para persuadir a la gente que había en Jerusalén de que Él era el Cristo. Por supuesto que sí. Jesús tenía la palabra para persuadir los corazones de sus oyentes. Claro que sí. Pero Jesús no va a adelantar el tiempo que el Padre le ha dispuesto. Entonces, vencer la tentación no solamente es decirle no al pecado, no a las faldas, no a las drogas, que son las tentaciones que más se nos vienen a nosotros a la mente. Vencer el pecado es que no caigamos en esa carrera a la que el diablo nos quiere meter. Y que muchas veces, hermanos, a veces las personas que más nos aman nos pueden estar incluso emocionando, motivando: este es el tiempo, esta es la hora, hágalo ya, Dios se lo ha dicho, Dios está con usted, vamos con todo. Y si hay alguien que no mantiene sus pies firmes en la voluntad de Dios, va y se equivoca, va y se da en los dientes. Le voy a poner un ejemplo de esto. ¿Se acuerda usted, hermanos, de las dos ocasiones en las que David tuvo la oportunidad de volarle la cabeza al rey Saúl? La Biblia dice que Dios había elegido a David para que él se convirtiera en el rey de Israel. Había llegado Samuel, lo había ungido como rey, pero había un rey en funciones. Ese era Saúl. Y en las dos ocasiones en las que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, sus hombres, la gente que lo amaba, la gente que lo estimaba, la gente que tenía un buen concepto de él, le decían: David, hoy el Señor ha puesto a este rey loco en tus manos. Dios ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel, así que ¿por qué no le damos una ayudadita a Dios y le vuelas la cabeza? Y David, la primera tentación, dijo: ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? Claro, hermanos, ya el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Saúl estaba loco, estaba paranoico. Pero mira el respeto que le tenía David a Saúl. Vence la primera tentación. Luego, hermanos, en otra ocasión, nuevamente David tiene la oportunidad de quitarle la vida al rey Saúl. Y los hombres le dicen: Su majestad, rey, otra vez el Señor te lo pone en tus manos
para que te conviertas tú en el rey. Y quizás le dijeron: ¿o no te dijo Dios a través del profeta Samuel que tú serías el rey? Así que quítale la cabeza, mátalo. Y David, hermanos y hermanas, le arranca un pedazo del borde de su manto. Y nuevamente, hermanos, él se siente mal y le dice a Abner: Abner, ¿no eres tú el hombre más responsable de su majestad el rey Saúl? Mira lo que tengo acá. Tengo aquí los instrumentos de Saúl. Yo pude haberle quitado la vida a su majestad el rey, pero no lo hice. Y ahí dice la Biblia que Saúl escucha y dice: hijo mío, soy yo el que he pecado, no eres tú. Pero ¿qué era lo que David sí entendía? David entendía que si él iba a llegar a ser rey, no iba a ser por meter la mano donde no debía. David iba a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces usted puede saber que algo es la voluntad de Dios, pero si usted se apresura, se adelanta, manosea o trata la manera de manipular algo para lograr su objetivo, no le puede decir que le va a ir bien, le va a ir mal. Porque nadie que quiere hacer la voluntad de Dios va a ceder a la tentación de aquellos que le dicen que está bien. No le va a ir bien, le va a ir mal. Por eso es que Jesús se planta y dice: su tiempo no es mi tiempo. Oiga lo que dice: para ustedes, dice el verso 6, cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Entonces, por eso yo le decía a usted, es el conflicto de dos tiempos. A usted le van a querer decir: dele, dele, hermano, ya es la hora, dele, aviéntese. Y no es su tiempo todavía. Nosotros entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguir cuándo es el tiempo para nosotros. Amén, hermanos. Dice más: el mundo, dice el verso 7, no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Oiga esta profundidad. Dice: el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A ustedes no los aborrece. El problema no es con ustedes, el problema es conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús se ha dispuesto a hacer las obras de su Padre. Cada vez que usted y yo queramos hacer las obras del Padre, el mundo nos va a aborrecer. Si a usted le están aplaudiendo y le dicen: evangélicos como usted son los que el mundo necesita, a usted lo vamos a hacer hijo meritísimo de la patria, a usted lo vamos a condecorar como el mejor ciudadano, porque usted se comporta igual que ellos, aflíjase, porque usted entonces no va contracorriente, sino que va en la corriente desenfrenada de este mundo. Entonces, preguntémonos esta noche si en realidad estamos teniendo conflictos sobre los cuales el mundo nos aborrece. Y Jesús dice: sin embargo, me aborrece a mí, porque yo testifico que sus obras son malas. Jesús es testigo de que las obras de ellos eran malas y perversas. ¿Cómo es que Jesús era testigo de que sus obras eran malas? Porque Jesús los andaba acusando, diciéndole: pecador, sinvergüenza, mira lo que andas haciendo. No, era porque su vida de integridad pesaba tanto que las personas se sentían señaladas,
se sentían descubiertas, se sentían delatadas. Cuando usted, por ejemplo, en su trabajo vive en integridad y usted no se mete, usted no es que ande señalando, diciendo ustedes son corruptos, ustedes son malos, ustedes son perversos, sino que usted no participa en esa corrupción, usted no participa en esos actos fraudulentos. Entonces la gente que participa de eso malo se comienza a ensanchar contra usted, porque dicen: este nos va a poner el dedo, este nos va a delatar, este seguramente le va a ir a poner el dedo al jefe. Y no es eso, hermano. Usted quizás ni por cerca se le ocurre eso, pero su integridad pesa tanto que las personas se sienten delatadas, se sienten descubiertas, porque su conciencia les acusa. Entonces por eso es que Jesús ahora está diciendo: me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Eso, hermanos, marca un antes y un después en la vida de todo cristiano. Cuando usted hace la voluntad del Padre, cuando usted se mantiene en el tiempo de Dios, las personas se van a sentir acusadas por usted. Y no es porque usted ande poniendo el dedo, como ya se lo dije, sino que su integridad pesa, sus buenas obras pesan. Y dice el verso 8: suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Jesús les está diciendo: vayan ustedes, ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero yo no voy a ir. Jesús no está cediendo a la presión de la mayoría. Jesús no quiere complacer a su familia. Jesús solamente quiere complacer al que lo había enviado, que era el Padre. Entonces nosotros igualmente, si debemos de complacer a alguien, ese debe de ser a Dios. Si usted quiere complacer al mundo y a los hombres, está desagradando a Dios. Pero si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere honrar a Dios, no piense que está complaciendo al mundo. Jesús entonces les dice: suban ustedes a la fiesta. Ustedes creen que este es su tiempo, vayan ustedes, pero no es mi tiempo. Y dice el 8: yo no voy todavía a esta fiesta. En los manuscritos más antiguos, ese todavía no aparece. Lo que dice en el original es: yo no voy a esta fiesta. El todavía no aparece. Se agregó ese todavía porque más adelante vamos a ver que Jesús sube a la fiesta. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es que en el verso 8 dice que Jesús no va a subir a esa fiesta y más adelante vemos que sube? Lo que ocurre, hermanos, es que lo que está aquí en juego es el tiempo de Dios. Yo no voy a subir fuera del tiempo, lo voy a hacer en el tiempo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que discernir cuándo es el tiempo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuándo es el tiempo para emprender un negocio, cuándo es el tiempo para emprender una relación, cuándo es el tiempo para cambiar de empleo, cuándo es el tiempo para tomar una responsabilidad en la iglesia, cuándo es el tiempo para asumir un compromiso, cuándo es el tiempo de moverse de un lugar a otro. Debemos de saber cuándo es el tiempo. Si usted se mueve en su tiempo, el que va a cometer los errores y los fracasos será usted, porque no era ese el tiempo. Entonces Jesús los deja: váyanse ustedes, caminen ustedes, pero yo no voy a ir a esa fiesta porque mi tiempo, mi kairos, todavía no ha llegado. ¿Y qué es el kairos de Dios? El kairos de Dios, hermanos, es el tiempo perfecto. Por eso es que para muchos esta noche es su kairos, es el kairos de Dios.
donde las oportunidades de Dios se abren para usted y usted tiene que entrar. Esto es, hermanos, como una puerta que se abre y usted tiene que entrar. Si no entra, esa puerta se va a cerrar. Pero también no intente forzar una puerta que Dios ya cerró. Ese es el punto. Saber discernir cuándo es nuestro tiempo, cuándo es el tiempo de Dios. Estimados muchachos, sepan discernir cuándo es el tiempo de iniciar una relación de noviazgo. Sepan discernir cuándo es el tiempo de finalizar una relación, cuándo es el tiempo de iniciar un nuevo viaje, cuándo es el tiempo de cambiar de empleo, cuándo es el tiempo de hacer un emprendimiento. Porque si nosotros no logramos discernir cuándo es el tiempo de Dios, puede ser que nos salgamos de los planes y los propósitos que Dios tenía para con nosotros. Entonces dice el versículo 9: dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, dice el 10, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Jesús se fue en secreto no porque tuviera miedo, ya lo dijimos, sino porque todavía no había llegado su hora. ¿Y cuál era la hora? La hora de su muerte y la hora de su ascensión a los cielos, donde está el Padre. Y dice el 11: por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entonces mire lo ridículo de esto, hermanos. ¿Están acá, mis amados hermanos? Si ve a alguien dormido, dele un... No, ¿verdad? No están dormidos. Mire lo ridículo de esto. En la misma fiesta que van a darle gracias a Dios, andaban buscando a Jesús para matarlo. ¿Cómo se explica eso, hermanos? La única forma en que eso se explica es por la dureza del corazón de ellos. Cuando un corazón se endurece, una persona puede decir que ama a Dios y por el otro lado aborrecer al mismo Hijo de Dios. ¿Y cómo aborrecemos al Hijo de Dios? Ve a su hermano, porque en su hermano, en su hermana está labrada la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Oiga, ¿dónde se ha metido? Versículo 12: entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a las autoridades judías, nadie hablaba de él abiertamente. Entonces, ¿qué decían de Jesús? Algunos decían: es buena gente. Y otra parte de la gente decía: no, este es un estafador, este es un engañador. Pero lo que yo quiero señalar es esto: Jesús no se movía por lo que la gente dijera de él. Igualmente nosotros, a ver, ¿qué dicen de usted o qué dicen de mí? Ya le digo qué es lo que dicen de usted y qué es lo que dicen de mí. La mitad de la gente va a decir que usted es una buena gente, que usted es una buena persona, que tiene cualidades. La otra mitad de la gente va a decir lo contrario. Si al Hijo de Dios le pasó eso, ¿por qué esperamos nosotros que con nosotros va a ser distinto la cosa? Pero lo más importante no es lo que la gente diga o no diga de nosotros. Lo más importante es lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué decía el Padre acerca del Hijo? Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Eso es lo que decía el Padre de Jesús. Entonces, lo que diga la gente de usted, hermano, que le dé sin cuidado. Solo preocúpese
de que usted está haciendo la voluntad de Dios. Solo preocúpese que usted está en el tiempo de Dios. Y eso es lo que nos dará el éxito. Dice el verso 13 con lo que terminamos: sin embargo, por temor a las autoridades judías, nadie hablaba de él abiertamente. Había un buen grupo de gente que decía: creo que este es el Mesías, creo que este es el Hijo de Dios, pero no digas nada porque nos van a matar, nos van a perseguir. Aquí vemos a los cristianos, como dicen popularmente, de la secreta. Aquellos que no digamos que somos cristianos porque nos van a ver raro. Quedémonos callados, no digamos nada. Hermano, le voy a preguntar esto. Afuera de la iglesia, afuera de la iglesia, hablo del culto, del trabajo que hacemos en las casas, a través de las células, ¿la gente sabe que usted es seguidor de Jesús? Piénselo. No estoy diciendo que usted diga: yo soy cristiano y voy a la Elim. No, yo estoy diciendo que la gente sabe que sus obras pesan y dicen: ella nunca ha dicho a qué iglesia va ni cuál es su fe, pero a mí se me hace que es cristiana, porque sus obras la delatan. Llega a tiempo, es responsable, es disciplinada, es honesta. Porque de nada nos sirve que digamos: soy cristiano, voy a tal iglesia, pero la gente nos tiene como diablos. Eso es peor, hermanos. Pero que la gente nos identifique a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no por lo que decimos, sino porque la fe del Hijo de Dios está en nosotros todos los días, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Entonces llegamos al final de esta enseñanza y hay varias lecciones que podemos aprender. Una de ellas, hermanos: la tentación puede venir de las personas que más nos aman. La tentación nos puede sacar del tiempo de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, que yo creo que también es un elemento importante, no pueden haber dos tipos de sentimientos en nuestros corazones. Por un lado, no podemos decir que agradecemos a Dios, pero por el otro lado queremos matar a nuestro hermano. No puede haber en nosotros una actitud de adoración a Dios cuando despreciamos a las personas. No puede existir eso. Porque si lo hacemos, lo que estamos demostrando es que somos cizaña, no trigo. No trigo que sembró el Padre. Así que, amados hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación. El tiempo ya llegó a su final. Y solamente en un minuto, ¿habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera rendir su vida a Jesús? Póngase en pie. Y ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. O si incluso hubiera alguien que desea reconciliarse, le invito para que también se ponga en pie. Cedemos a la tentación cuando adelantamos el tiempo, los procesos que Dios lleva con nosotros, por la desesperación que alguien nos quiere infundir y decir: este es tu tiempo, este es tu lugar, hazlo. Y muchas veces no nos damos cuenta que esas personas, muchas veces, aunque no lo saben, no son conscientes, nos están sacando del plan de Dios, nos están sacando de su voluntad. Por eso, hermanos, nuestro tiempo y el tiempo de Dios siempre va a diferir. Habrá alguien
¿Quién entonces quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos, pero que Dios nos ayude a vivir en el tiempo, en su tiempo, porque el tiempo de Dios siempre es bueno, siempre es perfecto. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte a ti las gracias por tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú siempre tienes en orden todas las cosas. Tú, Señor, has dispuesto cada día de nuestra vida para cumplir un propósito acá en la tierra. Señor, que no nos salgamos de tus propósitos, que no nos salgamos del tiempo, porque muchas veces, influidos por los demás, presionados por otros, podemos salirnos del curso. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu tiempo, así como tú lo hiciste. Ayúdanos a vivir en tu voluntad siempre. Es nuestra petición. Amado Dios, también con acción de gracias queremos presentarnos delante de ti en adoración, trayendo ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, recibe nuestras aportaciones. No te las damos de lo que sobra, no te damos por necesidad, no te damos por tristeza, sino que con alegría y generosidad sembramos para que tu obra acá en la tierra siga creciendo. Añade, Señor, a tu iglesia. Sigue atrayendo, Señor, a los amigos y a las amigas, para que este ministerio, Señor amado, siga reflejando el reino de Dios acá en la tierra. En el nombre de Jesús, amén.